Hola amigos productores del sector hortifrutícola de Colombia, soy Álvaro Palacio, el presidente ejecutivo de Asofrucol, administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola. Hoy, como siempre, tenemos una historia maravillosa que contarles. Nos encontramos en el departamento del Magdalena, ciudad de Santa Marta, en la zona de La Gaira, finca Avilé, productora de mango y azúcar, de propiedad del ingeniero Javier Mata, una persona líder en este cultivo en el departamento del Magdalena, que tiene unas historias muy interesantes que contarles. Ingeniero, bienvenido a Somos Agricultura Tropical y cuéntele a todos los televidentes cómo fue que nació el cultivo de mango en su quehacer diario como ingeniero agrónomo que es usted y qué producciones tiene, cuáles son los mercados y todo lo que nos pueda contar a los televidentes de su experiencia en este cultivo. Muy buenos días para toda la gente que nos escucha y aquí de parte de Asofrucol, de cual soy miembro en el departamento del Magdalena. Estamos en nuestra finca Avilé, una finca que inició su cultivo en el año 89, ¿sí? Iniciamos la siembra de nuestros primeros árboles. Hoy tenemos todo ese tiempo aquí al 2022, explotando esta finca, la cual genera también mucho empleo en la región, y tenemos una producción de unas 35 toneladas hectárea año, y nuestro producto en este momento se dirige a los mercados internacionales y al mercado nacional. Ingeniero Javier Mata, a ver, usted habla de 35 toneladas por hectárea, cuando el promedio nacional puede estar como en 12, en algo así de toneladas en mango. ¿Por qué tanta producción acá en sus cultivos? Bueno, están viendo el tipo de árboles que tenemos, la altura, ¿sí? Manejamos hace mucho tiempo las podas, ¿sí? Anualmente. Terminamos una cosecha e inmediatamente iniciamos Las podas. Las podas generalmente duramos 4 a 5 meses en poda, ¿sí? En donde tratamos de mantener nuestro cultivo al alcance para que ningún operario en época de cosecha se tenga que subir y causar un accidente por una caída. Es nuestra parte en la cual cuidamos la integridad del personal que nos trabaja. Y además, al tener un árbol pequeño, tenemos mayor producción que teniendo un árbol de grande, mucha altura, en el cual en el árbol de mucha altura el 60-70% de la fruta se cae al suelo se y pierde. se pierde. Y aquí obtenemos una producción de mango aprovechable del 60, 70, 80%. Pero de exportación, usted este mango, ¿cuál es el comercio? ¿Dónde lo venden? ¿En nacional, internacional? Cuéntele a todos los televidentes. En este momento esta finca se caracterizaba por estar en los mercados, en los mejores mercados nacionales, ¿sí? Surtíamos a los almacenes de cadena. Pero llegó las exportaciones y tomamos a partir cuando empezó la pandemia, por seguridad para nuestros operarios, cuidar la vida primero de los operarios, porque en el mercado nacional se manejan protocolos completamente diferentes, en donde el personal para la clasificación por grupos, y ese contacto le temíamos por el COVID que se presentó, y primero para nosotros primaba la salud de eso, e inclusive teníamos trabajadores que estaban cerca, les faltaba 2 meses, 3 meses para pensionarse a través de la finca, y los enviamos a su casa para que esos 3 meses los tuvieran en su casa y no tuvieran el riesgo de contaminarse. Y de ahí pues cuidando la salud. Las exportaciones de este mango, ¿hacia dónde se van? Las exportaciones de estos mangos se van, es decir, en este momento las empresas exportadoras lo ubican en los países árabes, en Europa,
y próximamente en Estados Unidos. Y próximamente en Estados Unidos, por ese trabajo fitosanitario que ha hecho Colombia con Estados Unidos para ingresar mango a este país norteamericano bajo un tratamiento de irradiación. ¿Ustedes piensan llegar a ese mercado con ese tratamiento cuarentenario? Bueno, estamos próximos. Están próximos. Ya tenemos contactos y nos han estado llamando que están interesados en el mango. Faltan algunas, digamos, directrices para iniciar ese mercado. Para iniciar ese mercado, amigos productores, porque ya podemos ingresar a los mercados de Estados Unidos con un tratamiento de irradiación en sitio de llegada, en puerto, para que esta fruta pueda ingresar. Ingeniero, no cabe sino felicitarlo por decir, hombre, producir 35 toneladas de mango, eso ya es una historia interesante que contar, pero la parte técnica nos la va a decir nuestro ingeniero agrónomo en la parte que sigue. Bueno, amigos productores, después de haber escuchado al ingeniero Javier Mata, propietario de este cultivo de mango de azúcar, quien nos dijo que produce 35 toneladas por hectárea año, eso es mucho, eso es mucho. Entonces aquí estamos con el ingeniero Ramiro Salcedo, quien nos va a explicar técnicamente y fisiológicamente ¿por qué llegan a estas altas productividades? Ingeniero, bienvenido a Somos Agricultura Tropical y cuéntele a los productores toda esa parte técnica para hacer que estos árboles de mango den tanta fruta y de excelente calidad. Muchas gracias, señor gerente. Miren, aquí tenemos en cuenta los ciclos nutricionales. Tenemos pendiente la relación nitrógeno-potasio a nivel general. ¿Qué sucede si un árbol se mantiene con niveles altos de potasio y bajos de nitrógeno? Se mantienen las hormonas que producen la floración, que son las citoquininas, a niveles permanentes óptimos. Cuando se desnivela esas proporciones, nitrógeno a favor del nitrógeno, en contra del potasio, ¿qué pasa? Las auxinas y gibralinas prevalecen, luego el árbol produce más follaje. Entonces, pero entonces, ingeniero, espere, contémoslo a los productores en términos de productores. Entonces, si en las hojas y en los tejidos de las hojas hay más potasio que nitrógeno, se generan las condiciones propias para que dé floración y fructifique. Sí, señor. Si se da mayor potasio en las hojas, mayor nitrógeno y menor potasio, entonces el árbol se va en vicio. Sí, señor, así es. Ojo, entonces el exceso de nitrógeno en el árbol. Así es. O sea, amigo productor, vamos a la primera conclusión. No tengamos tanto nitrógeno en los árboles porque eso nos vuelve un árbol improductivo. Sí, pero, ingeniero, antes de seguir, ¿cómo hacemos para determinar la cantidad de nitrógeno necesario y de potasio que hay en las hojas? Nosotros hacemos anualmente un análisis foliar para ver qué tanto la planta absorbió de potasio año a año con cada producción. En eso mantenemos los niveles de 1.1 en esta zona arenosa del Magdalena, en hoja, nitrógeno en hoja. Cuando pasa a 1.5 el árbol se dice que es improductivo. No se puede hacer ni siquiera poda, porque cuando realizan las podas con niveles altos de nitrógeno, esa poda que realizó se pierde, porque el árbol recupera nuevamente su área foliar. Porque echa muchos chupones. Muchos chupones. Improductivos. Improductivos. Que hay que ir a cortarlos. Imagínense, esta producción se concentra en el tercio bajo gracias aprovechando la movilidad del potasio. El incremento de potasio en el árbol me da una mejor calidad. ¿Por qué? Porque los azúcares en la fruta se incrementa. Se incrementa el pigmento en la fruta. Se disminuyen las fibras, el largor de la fibra, hace una fruta más agradable al paladar y la pulpa es más compacta. Pero entonces aquí hay otra cosa, ingeniero, qué chévere esto que nos está contando usted, el nitrógeno, el potasio. Pero entonces los productores se preguntarán, bueno, ¿y cómo se lo aplico? ¿Edáfico o aéreo ese potasio y qué otros elementos requiere la planta para hacer todo ese ejercicio de producir frutos? Sí, señor. Estamos en la zona de Santa Marta, a unos 20 minutos de la bahía. Las sales son preponderantes en esta zona. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aplicamos sulfatos para proporcionar el potasio. Sulfato de potasio es importante.
Pero los microorganismos del suelo se nos agotan muy rápido por las altas temperaturas, por la alta humedad relativa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Proporcionamos los microorganismos al suelo para que descompongan ese potasio y pueda ser asimilable por la planta. Controlamos el calcio, controlamos el magnesio, ya que la valencia del potasio, del magnesio y el calcio es 2. Entonces es más fácil de asimilar el potasio cuando se controla esos dos elementos que a veces son alternos al potasio. El calcio y el magnesio. Y el magnesio hay que controlarlos para que el potasio pueda funcionar. Para que el potasio suba. Para que el potasio suba. Correcto. Pero entonces la aplicación foliar no se hace. Sí, señor. Foliarmente, un mes antes de la floración que hacemos. Eso es más o menos diciembre. Hacemos acumulación de carbohidratos en la planta. ¿Cómo lo hacemos? Aplicaciones foliares de potasio, fósforo, boro, zinc, molibdeno. Esos son los elementos que hacen de que la planta acumule carbohidratos. Con eso hacemos una inducción natural de floración, natural, sin aplicar ni paclobutrazol, esos elementos que son cancerígenos que nosotros nunca utilizamos porque no tenemos agua. ¿Y para qué? Si tenemos la naturaleza. Entonces, ingeniero, vamos a repetirlo a ver si se los capté todo. Entonces podemos fumigar con potasio, con fósforo, con boro, con zinc y con molibdeno. ¿Eso es qué? ¿Carbohidratos? Sí, eso ayuda a que la planta incremente los carbohidratos y con eso logra de que las citoquininas, que es la hormona de la floración, por decirlo así, se eleven a la yema terminal y ahí donde se da la división celular para que se dé la floración. Para que se dé la floración, o sea, esos elementos químicos son necesarios para la floración. Sí, señor. Entonces, amigo productor, aquí hay una gran conclusión. Hay que hacer análisis foliar después de una cosecha. Una cosecha, sí, señor. Y antes de que florezca para saber los niveles de nitrógeno que hay presente en el árbol, en las hojas, ¿sí o no? Sí, señor. Porque si está muy elevado el nitrógeno hay que bajarlo. Sí, señor. ¿Y cómo bajamos ese nitrógeno si tenemos mucho nitrógeno en las hojas? Bueno, químicamente la forma más fácil es incrementando el potasio en el suelo. El nitrógeno sigue siendo importante, pero a unos niveles controlados. Entonces, en una relación, por ejemplo, de 70% de potasio a unos 20% de nitrógeno y el otro restante es elementos menores, sería una proporción ideal para mantener el árbol en constante producción. 70, 20 y 10 es la proporción. 70 de potasio, 20 de fósforo y 10 de elementos menores. Sí, señor. Por eso es que uno siempre hace unas combinaciones y aplica unos elementos menores en menor proporción, aplicando ese fósforo y ese potasio. Sí, otra recomendación que les doy, señor gerente, es que los elementos que son metálicos, como el hierro, el zinc, se apliquen de forma aérea o foliar. ¿Por qué? Porque si usted lo aplica al suelo, se oxidan y a veces no logran asimilarse porque esa oxidación no permite que suba el suelo. Ojo, amigo productor, eso es bien interesante. Los elementos que son minerales como el zinc y el hierro en el suelo se oxidan rápidamente, sí, y no quedan disponibles en las plantas. Hay que aplicarlos aéreos. Sí, nosotros lo aplicamos aéreos para garantizarle a la planta ese elemento, porque a veces usted lo aplica creyendo que lo asimiló y no lo hizo. Bueno, ingeniero, todo eso que usted nos narra tan interesante es pura fisiología vegetal. Sí, señor. ¿Sí o no? Los productores que atendemos en el departamento del Magdalena están entendiendo todo eso que usted sabe. Sí, señor, podemos hablar con el promedio de producción que tenemos nosotros por encima del promedio nacional. Nosotros estamos en 16 toneladas hectáreas año, el departamento de Magdalena. ¿En promedio? Del promedio, donde el nacional está en 10.5. En 10.5, pero acá estamos en 35 toneladas. En 35, sí señor, son árboles de 30 años de edad, son árboles que nos toca controlar las cantidades de yemas terminales para tener una proporción adecuada de cantidad y calidad. Entonces, no es el hecho de que produzca 50, 60, porque esta finca ha llegado a producciones de 55. Pero las proporciones que hoy maneja esta finca son de 50% tipo exportación
y el restante es nacional. Y el restante es nacional. El departamento del Magdalena se caracteriza por el mango de azúcar como una fruta reina del departamento, ¿sí? Sí, señor. ¿Qué diferencia hay de esta fruta que se produce en el Magdalena con la que se produce en el Tolima, Cundinamarca, Antioquia, inclusive en los llanos? ¿Qué diferencia hay entre ese mango de azúcar que se planta allá y este que se planta acá? Sí, señor. Mire, la diferencia es que estamos en un pleno desierto. Aquí la pluviometría en esta zona donde se dan las condiciones ideales del mango de azúcar está entre 200 a 300 milímetros al año. La humedad relativa, que es lo que nos caracteriza, por ejemplo, con una zona del Tolima, que también es caliente, es la humedad relativa. Aquí estamos en un promedio del 60%, ¿cierto? Ellos manejan, pese de que se siente el calor, la humedad relativa es más alta. Es más Esa humedad alta en el relativa es Tolima. importante para los azúcares. Entre menor humedad relativa, los azúcares se incrementan más. O sea, menor humedad relativa incrementa los azúcares. Sí, señor. O Así es. incrementa los azúcares. Incrementa. Por eso en esas otras zonas donde la humedad relativa supera hasta los 80%, pues los azúcares no son iguales. Sí, nosotros tenemos fruta de 23 grados Brix de esta variedad en la zona. En la zona. Sí, señor. La fibra de esta comparada con la fibra de los mangos en esas otras zonas que ya hablamos, ¿cómo es? Son más cortas, doctor. Acá son más Acá cortas. son más cortas. El mango es más compacto, es más duro y tiene más vida en anaquel que otras, que de esta misma variedad en otras zonas del país. En otras zonas del país. Ingeniero, el tema de la mosca de la fruta aquí, ¿cómo la controlan? Uno ve un mango totalmente sano. ¿Cómo controlan mosca de la fruta? Sí, señor. Esta finca junto con 29 fincas del departamento están habilitadas para Europa. Nosotros tenemos que mandarle al ICA semanalmente el monitoreo oficial para no perder esa cualidad. Esa oportunidad de mercado. Oportunidad de mercado. La oportunidad de mercado ligada al monitoreo semanal y el reporte que ustedes le mandan al Sí, ICA señor. semanalmente. Sí, señor, hacemos una cosecha oportuna para que no se pierda. Usted puede darse cuenta de que no hay fruta en el suelo, todo se comercializa. Ese es el afán de los productores, de que no se pierda la fruta para que los niveles de mosca no se incrementen. Nosotros cortamos el ciclo de vida de la mosca de esta manera. Nosotros hacemos aplicaciones preventivas de productos orgánicos a manera de cebo tóxico, ingeniero, doctor. ¿Qué hacemos? Aplicamos facelomices, bauberia con melaza para atraer esa mosca de otras fincas que no hacen el trabajo, ¿cierto? Yeah. Entonces mantenemos la mosca a cero en fruta, pese de que encontramos en la periferia mosca. Quiero decir de que no todos los productores son juiciosos. Entonces, para ser juicioso, toca de que la finca haga lo que los demás no hacen. Entonces, nos toca hacer o sea, ingeniero, aquí hay un llamado de atención a todos los que tengan árboles de mango alrededor de las fincas que sí los hacen, ese control en mosca de la fruta, señor. que esa es la barrera fitosanitaria para ingresar a los Estados Unidos. Sí, señor. Que ahora se va a superar, como ya lo dije anteriormente, es a través de irradiación de la fruta en puerto de destino. Así es. Bueno, ingeniero, y ahora con esa apertura del mercado hacia los Estados Unidos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Sí vamos a exportar con ese tratamiento cuarentenario que está dispuesto en puesto? Sí, señor. Este mes de junio salió la primera muestra para Estados Unidos de la empresa de inversiones Colfrutas para hacer la primera demostración de envío. De envío a los Estados sí, Unidos con ese tratamiento cuarentenario que es irradiación en sitio de destino. Sí, señor. Bueno, interesante experiencia de Colombia poder llegar a estos mercados de los Estados Unidos. Pero ingeniero, siguiendo con el tema técnico, el color de la fruta, porque yo he visto que es impecable ese color amarillo de este mango de azúcar. ¿Cómo lo logran para que no esté manchado, no tenga antracnosis y no tenga otro color? Sí, señor. La manguicultura del departamento es una manguicultura de más de 30 años normalmente. Árboles, estos árboles, por ejemplo, en el caso específico, eran de más de 15 metros.
Esos 15 metros no permitían que entraran los rayos solares. Esos 15 metros permitían un microclima más alto debajo de los árboles. Entonces, esa entrada de luz nos permite una pigmentación más agradable al consumidor final. Esa entrada de luz nos permite el control de la antracnosis, que es uno de los hongos que más nos afecta a esta variedad, porque se cosecha maduro, a diferencia de otras variedades. Que se cosechan verdes. Hay que cogerlo maduro. Hay que cogerlo maduro por los grados Brix. Si usted lo coge antes, jefe, no da los grados Brix. No da los grados Brix. Y este mango es por los grados Brix y porque tiene muy poquitos pelitos. Sí, señor, tiene poca fibra. Poca fibra. Y un aroma que lo caracteriza a él en todo el mundo. De los 3 mangos babies que se comercializan en el mundo, el mango de azúcar es el que tiene la mayor cantidad de aroma. Por eso que y tiene grados Brix altos, llega hasta 23, de 22 a 23. Por eso es la característica, por eso la condición de exótico en los anaqueles de Europa. Oiga, ingeniero, entonces todo ese cuento que usted nos ha echado y lo bueno que es ese mango, porque de verdad, amigo productor, los invito a que consuman mango y azúcar, lo compren donde lo vendan, porque es realmente excelente, se come con cáscara y todo. Sí, señor. Este mango tiene químicos, no tiene agroquímicos. ¿Bajo qué modelo de agricultura estamos cultivando el mango de azúcar en Magdalena? Específicamente esta finca tiene ya 4 certificaciones en Global Gap. Estas certificaciones nos invitaron desde aquel momento a utilizar racionalmente los químicos. Ahora, con el ingreso a la agricultura tropical, ya tenemos más de 1 año y medio sin aplicar ni un solo químico. Y hemos logrado mantener el estatus fitosanitario sin alterar la calidad que al final se percibe. Y la productividad. Y la productividad, sí, señor. Con agricultura tropical mantenemos todo el sistema común y corriente. Sí, señor. Pero con un valor agregado. Sí, que se puede consumir directamente sin agrotóxicos, sin trazas químicas, porque en agricultura tropical cuidamos el medio ambiente, pero sobre todo el consumidor final, que es el que consume y el que nos permite generar economía. Bueno, ingeniero, entonces este manguito le podemos decir a todos los consumidores que lo puede consumir directamente y no le pasa nada. Sí, señor, estamos en unas condiciones adecuadas de clima que nos permite jugar con el manejo cultural y agronómico del cultivo, sin apelar al agroquímico ni a muchas sustancias. Entonces, para no apelar a eso, díganle rápidamente a los televidentes cómo controlan ustedes la antracnosis, porque uno ve que la gente fumiga el mango para que esté así y uno lo pueda consumir untado de veneno, no es bueno. Este mango, ¿cómo le controlan la antracnosis? Sí, señor, todas las actividades que hacemos para el control de antracnosis se hacen previa a la floración. Una buena poda, comenzamos con una buena poda, una buena nutrición. Llegada a la floración, hacemos un despacille. ¿Qué es el despacille? Es quitar toda esa flor que no logra cuajar, la fruta que no logra cuajar del racimo para evitar el inóculo. ¿Qué es el inóculo? Fruta seca que puede contaminar la que está al lado. Entonces, como pueden ver, hacemos un raleo que nos permita de que haya flujo de aire. Eso nos facilita de que la antracnosis no se deposite en la cáscara. No quede ahí. No quede ahí. Bueno, ingeniero, está muy bien, pero uno ve aquí una cantidad de basurita y de hoja en el suelo. ¿Eso qué es? Explíquelo a los televidentes. Sí, señor, esos 10 metros de esos 15 metros que anteriormente tenían los árboles, se eliminaron 10, imagínense. Ahora puede tener un promedio de 5 metros. Entonces esa hojarasca se tritura con una máquina especial se aplica cada vez que podamos reincorporamos esa materia al suelo. Pero ya molida y trabajada. Sí, señor. Amigos productores, somos Agricultura Tropical, disfrutando de un delicioso manguito de azúcar que los invito a que lo consuman. Bueno, amigos productores, vamos terminando este programa acá en la finca del ingeniero Javier Mata, donde pudimos ver que podemos llegar a altas producciones solo si hacemos podas, hacemos la fertilización correcta, ojo con el nitrógeno, el potasio y los elementos menores necesarios para la floración.
No cabe más sino decirle, ingeniero, muchas gracias por habernos permitido conocer su experiencia como manguicultor acá en el Magdalena, y queremos que le dé una recomendación a los productores de mango, no solo de este departamento, sino de todo el país. ¿Qué le aconsejaría usted a todos los productores? Gracias, doctor Palacio, en representación de Asofrucol, ¿sí? ¿Qué le pido yo a todos mis colegas y productores de mango, de azúcar, de mango? Que hagamos las cosas bien, que hagamos las cosas en una agricultura que está del siglo XXI, ¿sí? Que es agricultura tropical, en donde aprovechemos todo el material que tenemos, ¿sí? Para dárselo nuevamente al suelo y que el suelo nos responda con unas buenas producciones. Lo decía el doctor Palacio, la poda es la parte fundamental para tener un cultivo muy productivo y hacer las cosas bien con ese tipo de agricultura limpia para llevar a los mercados y a la mesa de todas las personas que consumen un producto, que consuman algo sano, porque si consumimos algo sano, nuestras vidas se proyectan un poco más. Correcto, Gracias. ingeniero. Muchas gracias, ingeniero, por sus palabras y por su mensaje. Amigos productores, somos Agricultura Tropical, somos el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, somos Asofrucol, el gremio de todos los productores de frutas y hortalizas de Colombia.